El otoño en Barcelona tiene una luz particular, dorada y melancólica, que se filtra entre los plátanos de sombra del barrio de Gracia. Para Elena, esa luz era el recordatorio de que otro año se escapaba entre sus dedos, suave y silencioso, como la arena. Elena tenía 50 años y una vida que muchos envidiarían. Vivía en un piso modernista en el Eixample, con techos altos y suelos de mosaico hidráulico. Su marido, Álvaro, era un abogado mercantilista de éxito. Un hombre bueno, proveedor, correcto y absolutamente predecible. Llevaban 25 años casados. No había gritos en su casa, ni platos rotos, ni deudas. Pero tampoco había música. Su matrimonio se había convertido en una empresa bien gestionada, donde el afecto era una tarea más en la agenda, programada entre reuniones y cenas de negocios. Aquella tarde de martes, Elena decidió no volver a casa después de su trabajo en la galería de arte. Sentía una asfixia inexplicable, un nudo en el pecho que no era dolor físico, sino existencial. Caminó sin rumbo hasta cruzar la diagonal y adentrarse en las callejuelas estrechas de Gracia. Allí, el ruido de la ciudad se apagaba, sustituido por el murmullo de los vecinos y el tintineo de las tazas en las terrazas. Se sentó en una mesa metálica en la Plaza de la Virreina, frente a la iglesia. Pidió un café solo y sacó un libro que llevaba meses intentando leer sin éxito. Pero sus ojos no se posaron en las letras. Se posaron en un chico sentado en los escalones de la iglesia, a unos metros de ella. Era joven, insultantemente joven. Tenía el cabello oscuro y revuelto, y vestía una chaqueta de pana gastada que le daba un aire de poeta de otra época. Tenía un cuaderno de bocetos sobre las rodillas, y dibujaba con una intensidad febril, levantando la vista para escudriñar la fachada de la iglesia, y volviendo a bajarla rápidamente al papel. Elena lo observó. Observó sus manos manchadas de carboncillo, moviéndose con destreza. Observó cómo se mordía el labio inferior cuando se concentraba. De repente, el chico levantó la cabeza y sus miradas chocaron. Elena, avergonzada por haber sido descubierta mirando, intentó volver a su libro, pero ya era tarde. El chico cerró su cuaderno, se levantó y caminó hacia ella. La luz de las 5 es la mejor para la textura de la piedra, dijo él, señalando la iglesia sin preámbulos, como si continuaran una conversación que ya existía. Pero es difícil capturar la melancolía del edificio. Elena sonrió, sorprendida por la audacia y la extraña profundidad del comentario. ¿Los edificios tienen melancolía? Todo lo que ha visto pasar el tiempo tiene melancolía, respondió él, sentándose en la silla vacía frente a ella sin pedir permiso. Su insolencia no era grosera, era natural, fresca. Soy Mateo. Elena, dijo ella, y al pronunciar su propio nombre, sintió que sonaba diferente, más suave. Mateo tenía 22 años y estudiaba el último año de arquitectura. Elena tenía 50 y sentía que su arquitectura interna se estaba desmoronando. Hablaron durante 2 horas. No hablaron del tiempo, ni de política, ni de las banalidades que Elena solía intercambiar con los socios de Álvaro. Hablaron de Lorca, de la soledad de las ciudades, de por qué el café sabe mejor en taza de porcelana. Cuando el sol comenzó a ponerse y las farolas de la plaza se encendieron, Elena miró su reloj. Tenía 5 llamadas perdidas de Álvaro. Tengo que irme, dijo, sintiendo una punzada de culpa que no conocía. ¿Volverás mañana?, preguntó Mateo. Sus ojos oscuros la miraban con una curiosidad que la desarmaba. No había deseo carnal en su mirada, sino un hambre intelectual, una fascinación por quien era ella. No lo sé, mintió Elena. Estaré aquí, dijo él, dibujando la melancolía. Elena caminó hacia su casa con el corazón latiendo en la garganta.
Esa noche, cuando Álvaro le preguntó qué tal había ido su día, mientras cenaban una ensalada insípida, Elena lo miró y por primera vez en 2 décadas mintió con una naturalidad espantosa. Mucho trabajo en la galería. Fue un día agotador. En su mente, sin embargo, solo veía las manos manchadas de carboncillo de Mateo. La traición no comenzó en una cama. Comenzó en la plaza de la Virreina. Comenzó con un café. Durante las siguientes 3 semanas, Elena construyó una vida paralela. Una vida que existía solo entre las 5 y las 8 de la tarde. Le dijo a Álvaro que estaba organizando una exposición compleja, que requería horas extras y visitas a estudios de artistas. Álvaro, absorto en una fusión corporativa, ni siquiera cuestionó su repentina carga de trabajo. Al contrario, parecía aliviado de que ella estuviera ocupada y no demandara su atención. Cada tarde, Elena se reunía con Mateo. No siempre en la plaza. A veces caminaban por la calle Verdi, entrando en librerías de segunda mano, donde el olor a papel viejo les servía de refugio. A veces iban a los cines Verdi, a ver películas en versión original, sentándose uno al lado del otro, en la oscuridad, sin tocarse, pero compartiendo una respiración sincronizada. Lo que sucedía entre ellos era embriagador. Mateo la miraba no como a una madre, la diferencia de edad podría sugerirlo, sino como a una musa, una fuente de sabiduría y elegancia que él, en su juventud caótica, desesperadamente necesitaba. Y Elena se veía a sí misma a través de los ojos de Mateo, y no veía las arrugas alrededor de sus ojos, ni la gravedad de su edad. Se veía vibrante, se veía interesante. ¿Por qué te casaste?, le preguntó Mateo un jueves lluvioso, refugiados en una pequeña cafetería en la calle Torrijos. Elena removió su té, mirando el vapor. Porque era lo que debía hacer. Porque él era un buen hombre. Porque tenía miedo de estar sola. ¿Y ahora?, insistió Mateo, inclinándose sobre la mesa. Su voz era un susurro ronco. ¿Estás sola ahora? La pregunta golpeó a Elena con la fuerza de un bofetón. Estaba casada, compartía cama y cuentas bancarias, pero la soledad que sentía en su hogar era vasta y fría, como una catedral vacía. Con Mateo, sin embargo, en esa pequeña mesa de madera rayada, se sentía completa. A veces, admitió ella, pero contigo no. Esa frase fue la primera grieta real. Fue una confesión de dependencia emocional. Mateo estiró la mano sobre la mesa y por un segundo Elena pensó que la tocaría. Su piel anhelaba y temía ese contacto a la vez, pero él solo rozó el borde de su taza de té. Tú tienes una historia en tus ojos, Elena. Una tristeza que es más bella que cualquier edificio que yo pueda diseñar. Quiero entenderte. Quiero conocer cada rincón de esa tristeza. Esa noche, Elena llegó a casa y encontró a Álvaro viendo las noticias en el sofá. Hola, cariño, dijo él, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Hay cena? Elena lo miró. Miró su perfil conocido, su camisa azul perfectamente planchada, su indiferencia cómoda. Sintió una náusea repentina. Estaba engañando a este hombre. No había besado a Mateo, no se había acostado con él, pero le había entregado a ese chico de 22 años la intimidad de sus pensamientos, sus miedos más profundos, su risa verdadera. Le estaba dando a Mateo la mejor versión de sí misma, y a Álvaro solo le dejaba las sobras, la esposa cansada, la gestora del hogar. No tengo hambre, dijo Elena, y se encerró en el baño para llorar en silencio, mientras el agua del grifo corría para ocultar sus sollozos. El mes de noviembre trajo vientos fríos a Barcelona.
La relación entre Elena y Mateo se intensificó. Ya no eran solo encuentros casuales, eran una necesidad biológica. Se enviaban mensajes de texto durante el día. Mateo le enviaba fotos de detalles arquitectónicos o citas de libros. Elena le enviaba fotos de cuadros o simplemente le contaba lo que estaba pensando. Estoy en una reunión aburridísima y solo pienso en nuestra conversación sobre la luz, escribió ella un martes a las 11 de la mañana. Tú eres la luz, ellos son sombras, respondió él al instante. Elena sonrió al teléfono como una adolescente y su secretaria la miró con extrañeza. Elena nunca sonreía así. Un viernes, Mateo la llevó a un lugar especial. Era una azotea en un edificio antiguo cerca de la Plaza del Diamant, donde un amigo suyo tenía un estudio. La vista de Barcelona era espectacular, con la Sagrada Familia recortada contra el cielo crepuscular y el mar al fondo, una línea plateada en el horizonte. Estaban solos en la terraza. El viento les alborotaba el pelo. Quería traerte aquí, dijo Mateo, porque desde aquí la ciudad parece pequeña, y los problemas también. Elena se abrazó a sí misma por el frío. Mateo se quitó su chaqueta de pana y se la puso sobre los hombros. El olor de él, una mezcla de tabaco, lápiz de madera y colonia barata pero fresca, la envolvió. Era un aroma a vida, a posibilidades. Mateo, esto es una locura, susurró ella sin quitarse la chaqueta. Tengo 50 años, podría ser tu madre, tengo un marido. La edad es biología, Elena. Lo que sentimos es energía, dijo él, parándose frente a ella. Estaban tan cerca que ella podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. No me importa tu marido, me importas tú. Me importa que cuando estás conmigo, tus ojos brillan, y cuando hablas de tu vida en esa casa, se apagan. No puedo darte nada, dijo ella con la voz quebrada. No puedo darte un futuro, no puedo darte hijos ni una vida normal. No quiero un futuro, respondió Mateo con la ferocidad de la juventud. Quiero este presente, quiero este momento. Te quiero a ti, aquí, ahora. No quiero tu cuerpo si no puedo tener tu mente primero. Y creo que tu mente ya es mía, Elena. Elena cerró los ojos. Tenía razón. Era la forma más pura y cruel de adulterio. Si se hubiera acostado con él, habría sido un desliz carnal, algo sucio, pero delimitable. Pero esto era amor. Un amor inconveniente, imposible, ridículo, pero amor. Estaba enamorada de la forma en que él veía el mundo y de cómo él la hacía sentir visible de nuevo. Me estoy enamorando de ti, confesó ella, y las palabras salieron como humo en el aire frío. El silencio que siguió fue atronador. Mateo sonrió, una sonrisa triste y dulce. Lo sé, y yo de ti, desde el primer día en la iglesia. No se besaron. El momento pedía un beso, gritaba por un beso, pero Elena dio un paso atrás. Si lo besaba, no habría vuelta atrás. Si lo besaba, destruiría su vida por completo. Y aunque una parte de ella quería ver el mundo arder, la parte de ella, que era Elena, la mujer responsable de 50 años, la detuvo. Tengo que irme, dijo, quitándose la chaqueta y devolviéndosela. Elena, no huyas. No huyo de ti, Mateo, huyo de mí. El fin de semana fue una tortura. Álvaro propuso ir a la casa de la costa, en Sitges. Elena aceptó, pensando que la distancia le ayudaría a aclarar su mente,
a desintoxicarse de Mateo. Pero Sitges estaba gris y el mar estaba agitado. Pasearon por el paseo marítimo, cogidos del brazo como habían hecho durante años. Álvaro hablaba de comprar un barco nuevo. ¿Me estás escuchando, Elena?, preguntó Álvaro, deteniéndose. Sí, un barco. Es buena idea, respondió ella mecánicamente. Álvaro la soltó y la miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo la miró de verdad. ¿Dónde estás, Elena? ¿Qué quieres decir? Estoy aquí. Físicamente, sí, pero llevas semanas ausente. Sonríes al teléfono, pero no a mí. Te arreglas más, pero no para mí. Tienes un brillo en los ojos que desaparece en cuanto entras por la puerta de casa. Elena sintió un escalofrío. Subestimar a Álvaro había sido un error. No era un hombre apasionado, pero era observador. Era abogado, sabía leer las evidencias. Solo estoy cansada, Álvaro. La galería... Deja ya la maldita galería, gritó él, asustando a una pareja que pasaba. No es el trabajo. Hay alguien más. El corazón de Elena se detuvo. No me he acostado con nadie, Álvaro. Te lo juro. No he dicho que te hayas acostado con nadie, dijo él, bajando la voz, y su tono dolido fue peor que sus gritos. Pero ya no estás conmigo. ¿Quién es? No es nadie, es solo un amigo. ¿Un amigo? Álvaro rió con amargura. Elena, he visto cómo miras la nada. He visto cómo te proteges el teléfono. Eso no es amistad. Eso es ilusión. Y hace años que no tienes ilusión por nosotros. La verdad flotaba entre ellos, pesada y tóxica. Elena no podía negarlo. No había sexo. No había sábanas revueltas en un hotel barato. Pero había mensajes de buenos días. Había secretos compartidos. Había una intimidad emocional que había robado a su matrimonio para dársela a un extraño. Lo siento, susurró ella. ¿Lo sientes? Álvaro negó con la cabeza. Si te hubieras acostado con un hombre en un bar, podría perdonarte un momento de debilidad. Pero esto te has enamorado, ¿verdad? Elena no respondió. Su silencio fue la respuesta. Álvaro se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Volvamos a Barcelona. No puedo estar aquí contigo. El lunes, Elena no fue a trabajar. Se quedó en casa, en un piso que ahora se sentía como una zona de guerra fría. Álvaro dormía en la habitación de invitados. No se hablaban. A media tarde, Elena salió. Sus pies la llevaron automáticamente a Gracia. Necesitaba ver a Mateo. Necesitaba decirle que todo se había roto, y tal vez, egoístamente, necesitaba que él la consolara. Lo encontró en el mismo lugar donde se conocieron, en la Plaza de la Virreina. Estaba dibujando, como siempre, pero cuando la vio acercarse, su rostro se iluminó de una manera que a Elena le rompió el alma. Él era el principio de su vida, pero ella era el final de la suya. Él tenía todo por delante: viajes, errores, amores, arquitectura. Ella tenía un matrimonio roto y un pasado pesado. Se sentó frente a él. No pidió café. Lo sabe, dijo Elena. Mateo dejó el lápiz. ¿Le has contado sobre nosotros? Se dio cuenta. Se dio cuenta de que no estaba allí. Mateo, estoy destrozando mi vida, y lo peor es que no me arrepiento de haberte conocido, pero no puedo seguir haciendo esto. Mateo intentó cogerle la mano, pero ella la retiró. Si me tocas, me romperé, Mateo. Por favor.
¿Entonces qué?, preguntó él, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Me vas a dejar porque es lo correcto? ¿Vas a volver a una vida gris solo porque es segura? No voy a volver a una vida gris. Esa vida ya no existe. La he destruido. Pero tampoco puedo entrar en la tuya. Tienes 22 años, Mateo. Quieres comerte el mundo. Yo solo quiero encontrar un poco de paz. En 5 años, yo tendré casi 60 y tú 27. Me odiarás. Te sentirás atrapado cuidando a una mujer mayor que tuvo miedo de envejecer sola. Eso es cobardía, dijo Mateo con rabia. Eso es amor, respondió Elena suavemente. Te quiero lo suficiente como para dejarte libre. Eres un capítulo precioso en mi vida, Mateo. Tal vez el más bonito, pero no eres el libro entero. Elena se levantó. Sentía que le arrancaban un órgano vital sin anestesia. No vuelvas a esta plaza, Elena, dijo Mateo sin mirarla, con la vista clavada en su cuaderno. Si vienes, no podré dejarte ir. No volveré, prometió ella. Se alejó caminando por la calle Asturias. No miró atrás. Sabía que si miraba atrás, correría hacia él y cometería el error de ser feliz a costa de la realidad. Caminó hasta que el sol se puso. Estaba sola. Álvaro probablemente pediría el divorcio. Mateo seguiría con su vida. Se convertiría en un gran arquitecto. Se enamoraría de una chica de su edad. Y ella tendría que aprender a vivir con las consecuencias de haber querido demasiado, de haber sentido demasiado. Se detuvo frente a un escaparate y vio su reflejo. Estaba pálida, con ojeras y sola. Pero por primera vez en años, la mujer que la miraba desde el cristal era real. Ya no era la esposa perfecta ni la profesional distante. Era Elena, una mujer que había amado, que había traicionado y que ahora, en el frío otoño de Barcelona, tenía que aprender a perdonarse a sí misma.